Pues ya nos ven con público presente el día de hoy para empezar esta transmisión especial desde el Instituto de Psicología Endocéntrica, que aquí saludamos con mucho cariño a nuestro querido director del Instituto de Psicología Endocéntrica, Hugo Villarreal, que lo están viendo ahí con nosotros. Están viendo también a alumnas del Instituto de Psicología Endocéntrica. Luz, Rocío, gracias. Ya se están conectando. Y el día de hoy, a mi querida comunidad les platico que lo quisimos hacer de manera interactiva. Ya en el post anterior a este, en donde está nuestra transmisión, está la liga para que se puedan meter inmediatamente al Zoom. ¿Por qué lo quisimos hacer así? Una, para que fuera más interactivo, aprovecharan que está con nosotros Hugo y hacer la pregunta directa de este tema, porque hoy vamos a hablar, ahí les va. Yo sí traigo mi acordeón porque este tema se requiere sobre todo la información precisa para podernos conectar, entender y ir paso a paso con esto que nos va a compartir Hugo, que tiene que ver con los aspectos neuroeléctricos y potenciales psíquicos. ¿A qué nos referimos? Esto tiene que ver con el túnel de impresión, el número 6, está en el lado derecho del cerebro, tiene que ver con la evolución del ser humano y la manera en cómo va aprendiendo y evolucionando. ¿Cómo vamos a empezar a hablar de este tema? Luz, Rocío, gracias por el día de hoy aceptar esta invitación. Hola. Y a nuestra querida comunidad que se vayan agregando porque los vamos a aceptar el día de hoy para que nos pregunten directamente. Pues Hugo. Muy buenas tardes a todos. Mira, el tema de hoy, voy a dar una explicación de toda la estructura de esta entrevista junto con las que siguen. Normalmente los potenciales psíquicos, pues estamos hablando de todos los potenciales psíquicos que existen, los normalitos, los que ya tenemos y los que podríamos llamar extrasensoriales. Mucha gente los ve como habilidades, dones, pero es simplemente un proceso de ejercitación, ¿sí?, del hemisferio derecho, obviamente que vamos a ir entrando en esto. Hoy vamos a ver la estructura en cuestiones técnicas de los 3 elementos que se requieren para que haya potenciales psíquicos, ¿sí? Le llamo potenciales porque están en potencia, no están desarrollados, y estos se tienen que ir desarrollando a través de una cierta ejercitación. Luego nos vamos a meter en temas que tienen que ver con lo que se desgasta estos potenciales psíquicos. En la siguiente entrevista vamos a hablar, por ejemplo, del desgaste que tenemos todos en lo que es el abandono, la pérdida y el dolor. ¿Sí? Okay. Y ahí vamos a explicar qué es el abandono, qué es la pérdida y qué es el dolor, para tener la comprensión, porque son instancias que todo ser humano vivimos a través de esta existencia. Y lo que vamos a buscar es cómo aprender a tener un manejo donde no se gaste tanto nuestro recurso psíquico en estos procesos. Luego vamos a ver los miedos, que también es otro proceso donde se desgasta todo el sistema nervioso. Todos los potenciales psíquicos se van a esa parte, ¿sí? Y estos tienen que ver con los miedos aprendidos, los miedos instintivos y los miedos paralizantes, ¿ok? Es otro desgaste. También vamos a tocar ahí entre estos temas lo que es estar en el presente, ¿sí? Pensar, recordar, imaginar, visualizar, son desgastes del potencial psíquico que tenemos. Pues cuando una persona está inmersa en estas cosas, pues su potencial psíquico se ve disminuido, ¿sí? Y es como si fueras al ejercicio y estás todo el tiempo preocupado por 1000 cosas y terminas no yendo al ejercicio, ¿ok? Por otra parte, también vamos a ver el trabajo de los sueños, porque también hay un desgaste psíquico a nivel onírico o del sueño con respecto a los miedos. La gente que sueña con miedo, la gente que sueña con pérdida, con abandonos, con dolor, con todas esas cosas, también representa un desgaste psíquico en otra dimensión de los potenciales que tiene cada persona. Entonces, hoy vamos a ver esta parte que tiene que ver con cómo funciona esta estructura para tener los potenciales psíquicos, porque mucha gente dice tener poderes, otra gente tanto los enseña, pero mientras no manejemos, no tengamos una administración de todos estos recursos que se gastan en estas preocupaciones, vamos a llamarlo así en general, pues no vamos a tener la suficiente energía psíquica para poder llevarlos a cabo.
¿Me A ver, explico? fíjate que Todo, eh, fíjate que se me vino a la mente, Hugo, sobre todo este aspecto que recordé algo que dicen que a veces gastamos el 10% de nuestro potencial. Esto es como que se hizo viral y entonces empezaron a decir que en algún momento el ser humano perdió esta capacidad. La perdimos, la olvidamos y no es tan cierto que solo ocupemos el 10%, ¿o sí? aquí ocupamos el 100% del cerebro, todos. Solo que el 90, algunos el 95, otros el 85 lo ocupan para no estar en el presente, lo ocupan para estar pensando, recordando, imaginando, sufriendo, doliéndose, teniendo temores, construyendo temores en la cabeza. Entonces, ese es el asunto. Todos utilizamos todo el cerebro, solamente que a veces lo utilizamos de maneras no adecuadas, ¿sí? Ese es aquí el asunto. Y lo que vamos a hacer es recuperar esa energía que estamos perdiendo de ese 90 para ir incorporando a ese 10 o ese 5% que normalmente utilizamos. Ahora, de esos porcentajes también se ha encontrado que en los últimos 30 años, pues el 100% de una persona es que la capacidad intelectual de una persona de hace 30 años a la de ahorita es muy diferente. Hoy las personas poseen arriba de 110, 120% de capacidad intelectual, como hace 30 años no la tenía, ¿sí? Pero sin embargo, este desarrollo se ha basado no tanto en un desarrollo de me puse a trabajar mi sistema nervioso, me puse a aplicar, o sea, meditación, etcétera. Este desarrollo extra que ha venido en los últimos 30 años tiene que ver con la tecnología, ¿ok? Porque la tecnología nos ha llevado a desarrollar el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene que ver con, por ejemplo, lo primerito es la memoria. ¿Sí? Si yo te digo que busques en tu computadora dónde está un archivo y me digas la liga donde están los archivos, no te la sabes, porque eso sería el hemisferio izquierdo. Pero si te vas por los gráficos, sabes dónde está el archivo. Eso es una memoria del hemisferio derecho. Puede que no te sepas muchos teléfonos, pero a la hora que ves el teclado sabes la ruta del marcado de fulanito o de penganito. Eso es memoria del hemisferio derecho. Entonces, en los últimos 30 años se ha estado desarrollando la memoria del hemisferio derecho. En muchas áreas, en las escuelas, se maneja de manera más inteligente las emociones, muchas cosas. Esto ha hecho que el hemisferio derecho empiece por primera vez a crecer como creció el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo pues está basado en la sobrevivencia. ¿Ok? Entonces va a llegar un momento en que el hemisferio derecho alcance los mismos potenciales que el izquierdo. Okay. Y esto significa que entonces va a empezar a surgir una tecnología del hemisferio derecho diferente a la que conocemos hoy. ¿Okay? Ahorita tenemos una tecnología que llega del hemisferio izquierdo para el derecho a través de todas las cuestiones de comunicación, telefonía, computadoras, todo este tipo de cosas que nos han hecho pensar de formas distintas a como antes pensábamos. Te voy a poner un ejemplo. En la época anterior a Newton, la gente no podía determinar qué era el peso y qué era la masa. Y decía, no, pues si está muy grande pesa más. ¿Sí? Cuando en realidad después empezó a tener más ciencia y la gente podía determinar que no por más grande que esté algo, tiene más peso y empezó a entender el proceso de la masa. Nosotros nos encontramos en un proceso después de Newton y antes de llegar, vamos a llamarlo así, a Einstein, por ser la figura más conocida, ¿sí? Donde podemos entender que existe otra realidad aparte de la que tenemos aquí, una realidad cuántica y una realidad subatómica y que hay partículas y que hay movimiento y que no nada más es el mundo que está aquí. Esos procesos también van en el hemisferio derecho. ¿Ok? Ok. Nosotros nos tocó el proceso, así como hubo gente que le pasó el proceso de pensamiento y de entendimiento de la realidad de la parte de antes de Newton, a nosotros nos está tocando la realidad de Newton hacia lo que tendría que ser Einstein, que es el más conocido, porque hay mucha gente que ha aportado muchas cosas, en la teoría cuántica y en la mecánica cuántica.
Y también esto hace que nuestro cerebro tenga un desarrollo distinto, un proceso de cognición distinta, un proceso de metacognición distinta, y pueda tener otras alternativas de crear, como la tecnología, cosas, ¿sí? Porque imagínate, antes de Newton, pues no se iban a imaginar un procesador, bueno, ni siquiera antes de Newton, o sea, hace 30 años, en una memoria así, chiquita, iba a caber un tera. Y antes 256 en un disco era así como que, wow, hace 20 años. Entonces, este proceso de imaginación que está aplicado con los recursos del hemisferio izquierdo ha hecho que se cree esto, ¿ok? Cosas muy chiquitas que hacen muchos trabajos, que se hacen muchas cosas, como un teléfono, como una computadora, que era impensable. Digo, nosotros, yo soy de la generación donde escribíamos a máquina y de repente un día nos dijeron, va a haber computadoras. Y en nuestra cabeza dijimos, o sea, la computadora hace todo. ¡Wow, qué padre! Y nos daba miedo tocarla. Y cuando la aprendimos, sorpresa, solo salió una C, dos puntitos, un backslash y una rayita que prendía y apagaba. Y decíamos, no, que yo hacía todo esta computadora y teníamos que empezar a programar. De esa época, de cuando yo estaba en primaria, en secundaria, ahorita, pues podemos decir que hay muchas cosas que hace la computadora. Antes no las hacía. ¿Me explico? Entonces, ni siquiera estoy hablando de un proceso de Newton a Einstein, estoy hablando de un proceso que dentro de Newton mismo, hacia el entendimiento de esta era, de la física y la mecánica cuántica, se entiende hasta diferente los procesos neurológicos, se entiende diferente hasta los procesos de pensamiento, de cognición, metacognición, incluso hasta de la misma medicina. Y bueno, y fíjate, el día de hoy entenderlo de esta manera, lo que nos puede dar es una herramienta más precisa para entender cómo estamos evolucionando, y lo que estás diciendo es, éramos demasiado racionales, a ver si lo entiendo en estos términos, y ahora se está transitando a que también nuestro cerebro a nivel creativo, en esta parte más sensorial, esté evolucionando de una manera que entonces ahí estas cuestiones que no son explicados en la parte solamente académica, o de esta cuestión de cómo aprende el cerebro nuestro cerebro izquierdo, el día de hoy es cómo entenderlo y también cómo despertarlo, Hugo. Sí, hoy vamos a ver estas tres instancias, o sea, lo que tiene que ver de la transmisión y de la recepción neuroeléctrica al cuerpo. ¿Por qué? Porque también una persona, por ejemplo, que dice que tiene poderes psíquicos o que aspira a tener poderes psíquicos, que yo le quitaría poderes porque ya tenemos. O sea, si paras a una persona del siglo pasado, a principios del siglo pasado, y la pones a ver todo lo que hay ahora, pues le va a parecer brujería. ¿Me explico? Le va a parecer algo que está fuera de su rango de conocimiento y que lo va a aprender muy rápido. ¿Me explico? Incluso si nos vamos a un periodo evolutivo antes, donde está el hombre moderno, ¿sí? Antes de Homo sapiens, y ahora el que yo digo que es el Homo evolutivo, ese que no conocía ninguna herramienta más que las piedras y palos, tiene capacidad de aprender otro idioma, tiene capacidad de aprender a escribir, tiene capacidad de aprender computación, tiene capacidad de aprender el teléfono como es hoy. O sea, es simplemente este proceso, es acortar lo que sigue para más adelante. Okay. Ahora, este proceso no surge desde ahorita, ¿sí? Hay gente que dice que su hijo, cuando estaba en el vientre materno, se oyó que lloraba, o se oyó que hacía algunas cosas, etcétera, o que sentía alguna comunicación y entonces que tiene poderes, etcétera. Bueno, la primera impresión de experiencia para esto es que estas impresiones son a nivel neuroumbilical, o sea, estamos dentro de mamá. Desde ahí empieza el proceso de estas capacidades, en la gravedad cero, y se forman las primeras trazas del proceso de los potenciales psíquicos. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Los potenciales psíquicos, dentro de las investigaciones que hemos hecho en el instituto, tienen una línea de tiempo específica que, aunque no hagamos nada, van a presentarse. ¿Me explico? Como especie van a presentarse. ¿Cuáles son estos? Primero tenemos que ver las condiciones en las que estamos. Por ejemplo, una situación que está asociada con la creación.
que mucha gente vende sus cursos y hace cosas o ejercicios para crear realidad o para manifestar lo que quiere. ¿Sí? No, eso no es que no sea posible. Lo que no es posible es que una persona que se gasta en toda su energía en deseos, en miedos, en instintos, vaya a tener esta capacidad. ¿Me explico? Por más que se enfoque. ¿A qué me refiero? Tenemos limitaciones psicológicas y que aparte operan a nivel hipnótico. Okay. O sea, a nivel social. ¿Me explico? Tú no puedes hacer eso. Es imposible que tú lo hagas. Tú te ves y dices, no, no puedo. Y eso termina también con la parte de las creencias, generando esa limitación que opera a nivel social. Y que aparte es hipnótica, porque ni siquiera te das cuenta que existe esa limitante. Es como lo que estás diciendo de que aunque tú tengas el ejercicio correcto para poder visualizar y crear una realidad, no puedes porque detrás te están jalando tantas memorias y ahorita nos vas a explicar, tu cerebro está gastando tanta energía en una cuestión eléctrica a nivel cerebral que no puedes hasta que vacíes eso, ¿o qué hacemos con eso, Hugo? No, se tiene que dejar de gastar en eso. ¿Me explico? Ok. Entonces, esa es una realidad, la social. Ahora vamos a la realidad personal. Si todo el tiempo estoy preocupado por la comida, por el dinero, por las relaciones, por las broncas, por todo lo que tú quieras, que te puedas imaginar que todo el mundo tenemos, y te la pasas gastándote en eso, recordando, porque finalmente, como ya hemos dicho, una emoción dura 45 segundos, el dolor físico dura 45 segundos, y nos la pasamos recordando el sufrimiento y los sentimientos. Entonces te desgasta todo eso. Pero no solo te desgastas, sino que a nivel orgánico también pierdes funciones. Si te quedas mucho tiempo en esto, terminas somatizando. Entonces ahora, aparte de mantener el equilibrio orgánico, tanto en el cuerpo como en la parte psíquica, pues se desgasta mucho ahí, a través de las somatizaciones. Por eso el primer punto es la recepción y la transmisión neuroeléctrica a nivel somático. O sea, dejar que la parte eléctrica deje de transmitir todos los pensamientos. O sea, se genera un pensamiento, se genera una actividad eléctrica, una actividad magnética y esa se transmite al cuerpo. Y entonces la preocupación agarra una creación. ¿Me explico? Ahí te va otra. Por ejemplo, dices crear materia. Eso ya lo hacemos todos, pero los potenciales son disminuidos y muy bajos. Cuando una persona medita, por ejemplo, y tiene ejercicio de meditación constante, de la corriente que tú quieras y en la forma, o incluso hasta quedarte tú solo, sin maestro, ponerte a meditar en cosas, a pensar, a visualizar, todo ese tipo de cosas, entre más atributos le pongas durante el proceso de meditación, se va a generar en tu cabeza algo que se llaman neuropéptidos, son proteínas del sistema nervioso. Si tú visualizas algo, entonces se genera una colita, una proteína. Si tú le pones más atributos, si estás visualizando un florero y ves colores, le pones otra colita. Si tú visualizas, aparte del florero, el lago que está ahí, otra. Si tú le pones una flor, otra proteína se adhiere a esa cola. Si tú visualizas y sientes la textura del florero y la flor, otras dos colitas. Si tú visualizas y alcanzas a percibir el aroma de la flor, otra. Todos estos neuropéptidos son materia que se crearon a partir de una visualización. ¿Sí? Okay. Tenemos muy poquitos potenciales, pues no podemos crear eso allá afuera, solo nos alcanza para crearlo adentro. Ok, a ver, mi pregunta, fíjate, Hugo, sería antes de que mande una serie de saludos, que quiero mandar el día de hoy saludos a nuestra querida comunidad, hasta Madrid, le mando un abrazo a mi querida Joana Alburjas, que ya está conectada el día de hoy y muy presente, y también Esther Jiménez, Sami Aguilar, María de la Luz Zavala, también, y por ejemplo aquí a Sirot Grabab, que nos agradece por la información que el día de hoy estamos compartiendo, y a Rose García también le mandamos un abrazo. Y hablando de esto, Hugo, me parece importante el día de hoy poder compartirle a nuestro querido auditorio cómo le hacemos. Y también, muchachas, abrimos como este foro para, antes de pasar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Antes de pasar a preguntarle a nuestro maestro cómo le haríamos para dejar de gastar tanta energía en lo que no queremos, porque obviamente nadie quiere carencia, desamor,
frustración, y es lo que más nos generamos. Y me estás diciendo que nos lo generamos, Hugo, porque nuestro mecanismo eléctrico está como, ¿qué será? Mandando señales a la parte somática de todas estas carencias o de estos miedos. Ahora fíjate, ¿por qué no funciona? Hay gente que va a escuelas para manifestar, hay gente que va a hacer meditaciones y todo, y dura mientras está ahí, en algunos de los mejores de los casos, después ya no funciona, o nunca pudiste manifestar lo que querías, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo tengo una carencia, tengo una necesidad, tengo ciertos temores o patrones de temores, tengo ciertos dolores físicos o psicológicos, tengo ciertos abandonos que no he resuelto, o pérdidas de algo, de alguien, o de alguna función, o de la belleza, o de la edad, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pedir la gente? Manifestar. Pues va a estar en función de esa necesidad. ¿Sabes cuándo va a ocurrir eso? Nunca. Porque vas a estar pensando en la necesidad, creando en tu cabeza neuropéptidos de decir, esta es mi realidad y quiero salir de ahí. Así no se genera, así no se crea y así no se tiene potenciales. Es como estar gastándote lo mismo para tratar de gastar, o sea, tratar de salir de algo con los mismos recursos. Lo único que te va a hacer es hundirte más y dejarte más tiempo desconectado de los recursos que no se encuentran en las memorias ni en los deseos. Se encuentran aquí. Que es como este ejemplo de todo el mundo quiere prosperidad y abundancia, pero la pedimos desde la carencia. Exactamente, y no haces nada, te quedas a través de lo que deseas, esperando que lo que deseas se dé, en vez de ponerte a trabajar. Es exactamente lo mismo con los potenciales psíquicos. O sea, te tienes que poner primero a trabajar en disminuir todo el desgaste que no te lleva a nada, ¿sí? Que no te sirve para nada, que te pierde del presente, que te cambia la forma en la que te ves y que aparte de esa forma en que te ves, tiene una tendencia allá afuera que determinan cómo eres y te quieren ver así. Hasta que tú la crees. A ver, en términos prácticos, y no sé si coincidan conmigo Rocío y Luz, que están conectadas, que ellas dijeron, órale, yo quiero hacer la pregunta, que son alumnas del instituto, ese proceso, y te lo pregunto así, o a lo mejor de manera muy práctica, no es como cuando para saber cuál es la porquería que está escondida en el cuarto de triques, tienes que ir a buscarla, o sea, para poder no sé si programar algo distinto o vivenciar algo diferente, tienes que ir a buscar todo eso y sacarlo, pero obviamente no nos va a gustar porque va a salir toda la porquería. ¿Ese es un primer proceso o nos gastamos mucho en ir a buscar eso que no podemos generar otro? Manifiéstate, en el mismo ejemplo te lo voy a poner. Imagínate que tienes esa porquería en tu cuarto, huele mal, sabes que está ahí y te volteas y dices, voy a manifestar otra realidad para mí. No, güey, la porquería sigue estando ahí. Hasta que no vaya, la enfrentes y la saques, la porquería sale. Y dejas de gastar. Y hay gente que se gasta tratando de cambiar su porquería desde fuera del cuarto sin querer entrar y sin querer ver nada y estar ahí. O como el ejemplo que puse la vez pasada, del amigo que se le perdió la llave de su casa y llegaba otro y le dice, oye, ¿por qué se te perdió la llave? Te he ido a buscar, sí. Y dice, ¿dónde se te cayó? Allá. ¿Qué buscas aquí? Es que aquí hay luz. O sea, no necesariamente tienes que ir a buscar donde haya luz, algo perdido. Tienes que ir a buscarlo a la parte oscura, a la parte de desgaste. Y entrar ahí va a generar un desgaste. Y ahí te vas a encontrar con cicatrices, te vas a encontrar con heridas que tienen que ir sanando para que estos potenciales psíquicos los tengas a tu favor y los puedas manejar. A ver, me gustaría que mi querida Luz y Rocío participaran. Al respecto, muchachas, ¿cuál sería su pregunta para poder avanzar? Porque obviamente estamos dándonos cuenta que perdimos más tiempo y energía en tapar nuestra porquería, ¿no? Es lo que estás diciendo, Hugo, que en ir, sacarla, decir, esta es la porquería que no me permite, y sobre todo en la carencia o en el desamor que no me permite crear algo más. ¿Qué opinan, muchachas? Bueno, respecto al ejemplo que diste, Hugo, sobre el florero y pensar una hojita, pensar el agua y pensar todo esto, si no estoy mal, creo que es donde unes el lenguaje del cuerpo y el lenguaje, el verbal, o sea, el razonal. Es como unir la razón con los sentimientos
O sea, de esa forma podríamos ir cambiando. O sea, si quiero ser feliz, es sentirme feliz ya y no esperar a que voy a ser feliz hasta que tenga esto, tenga lo otro, sino es como decirle a mi cuerpo hoy cómo me quiero sentir, como lo menciona Hugo, sí, y mi cerebro poco a poco lo va a ir entendiendo. Sí, bueno, esa es una mal. No, esa es una parte, pero la otra es tienes que ir a resolver lo que te hace infeliz. O sea, tienes que ir a frente a esa parte, porque ahí es donde está el desgaste. Te vas a desgastar pensando en sí, ya se me comunicó mi cuerpo, ya me siento bien feliz y atrás está creciendo todas las broncas que nos están afrontando. Entonces, sí es necesario esa parte del proceso, que es una parte subjetiva, pero también la parte subjetiva tenemos que ir a enfrentar y resolver las cosas. Ok. Rocío. Sí, efectivamente, yo también concuerdo con Hugo. No se puede llenar de cosas nuevas algo que está ocupado por cosas viejas. Entonces sí tenemos que enfrentar y tener la valentía de enfrentar toda esa porquería que tenemos dentro, sacarla. Es un proceso de tiempo, pero sí se tiene que sacar, se tiene que dejar hacer espacio adentro para poder empezar con esas nuevas transmisiones electrónicas a partir de nuestro cerebro, el lado derecho de nuestro cerebro. Y ahí va la pregunta del millón. ¿Cómo le vamos a hacer, Hugo? Porque, por ejemplo, Joana dice, desde Madrid nos manda un abrazo y dice, enfocarse en lo que no tenemos, queremos, es un tremendo desgaste. O sea, siempre nos enfocamos de, no quiero que me abandonen, y vas, ¿no? Y traes la memoria del abandono y la repites y ahí te quedas instalado y demás. Pero fíjate, nos lo comparte ella desde Madrid, te manda un abrazo y dice que muy interesante lo que aportas. Ahí, ¿cómo le hacemos, Hugo? Es la pregunta del millón. ¿Cómo cambio mis impulsos eléctricos? ¿Cómo le muevo? ¿Dónde se le ajusta alineación y balanceo? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, pues que se conecten todos los que quieran, son bienvenidos y estaría muy padre que estuvieran conectados de muchas partes y poder interactuar y preguntar y todo. Bueno, ahorita estoy dando la pura estructura y es el primer punto. O sea, la transmisión y la recepción, ¿sí? De electromagnética al cuerpo, que tiene que ver con los síntomas, las preocupaciones y todo el desgaste que tiene que ver con la cabeza y el cuerpo. ¿Ok? Luego, viene la otra parte. La otra parte, son tres partecitas que vamos a ver hoy. La otra es el aprendizaje de manera pasiva eléctrica. Okay. Cuando hay un aprendizaje, el cerebro se ve en el electroencefalograma o se ve cómo tiene un movimiento de una actividad eléctrica y magnética. ¿Sí? Este aprendizaje puede ser desde algo académico, que no genera tanta cambio, o sea, sí lo genera, pero una vez que es asimilado, todo lo que se aprende el cerebro, por economía, hace que se gaste lo menos posible de corriente eléctrica y magnética. ¿Ok? Si yo pongo a mover mis deditos o a chiflar, al principio el movimiento se va a generar una gran actividad en todo el cerebro y después de unos segundos el cerebro queda con la situación de aprendida y se gasta muy poquito para seguir haciendo esas actividades. ¿Ok? Ahora, esto de los potenciales eléctricos o magnéticos durante el aprendizaje de manera pasiva significa que yo aprenda algo sin que haya variación electromagnética en mi cerebro. Esto es muy importante. A todos nos ha pasado, eso es la situación, pero no sabemos por qué nos pasa ni para qué sirve. Es como el perrito que está comiendo y de repente se para y señala, y no sabemos por qué lo hace, ni él tampoco. Y luego sigue comiendo. Así que es un instinto. Esta parte también es instintiva del aprendizaje. Cuando uno aprende, pues la actividad eléctrica del cerebro sube, aprende y vuelve a disminuir. Pero no sé si les ha pasado que en algunas ocasiones alguien nos está explicando algo de alguna operación, de lo que tú quieras, académica, mecánica, administrativa, de lo que tú quieras, y se te van las cabras, o sea, se te queda así cuando te están explicando. Y dice uno, en la madre, no aprendí nada, ¿cómo le voy a hacer? No me acuerdo de nada, me explicaron todo, no quieres preguntar. Y a la hora que vas y lo ejecutas, todo sale perfecto. Ese es el aprendizaje con actividad eléctrica disminuida. Ok. ¿Me explico? Entonces, imagínate que este proceso lo utilizáramos todos en todas partes. No habría nivel de estrés, de desgaste eléctrico y magnético en el cerebro.
y tendríamos más potenciales. Ahora, los aprendizajes más duros son los que dicen, qué bueno que ya lo tuviste y estás madurando. O sea, lo tuviste que sufrir. Ok. Y entonces, ese sufrimiento te lleva a un aprendizaje, y ese sí es un aprendizaje, pero es un aprendizaje de un acto reflejo de algo que se sufrió y que queda instintivamente guardado, que en vez de que te ayude, te bloquea. No todo periódico que se le levanta al perrito es para pegarle, pero él se va a asustar. Ahí están los miedos. ¿Me explico? Entonces, cuando veamos los miedos, vamos a buscar desaprender los procesos de miedo. No todas las relaciones me van a hacer sufrir. No todo el amor me va a estar haciendo daño. No todo el amor tiene por qué terminar donde mismo, en una pérdida o en un dolor. ¿Me explico? Entonces, ¿sí? Con esto que estás diciendo, dices que cuando si aprendiéramos de una manera más desde este cerebro derecho, desde esta cuestión, de este potencial que habita en nosotros, el aprendizaje sería más nato, orgánico, es decir, no traeríamos recursos que no requeríamos en ese momento, sino los que estamos ocupando y punto. Solo lo que está pasando. Estaríamos en el presente. Estar en el presente significa no pensar, no imaginar, no anticiparse, no futurear. Y cuando estamos haciendo eso, entonces no estamos en el presente. ¿Ok? Y eso significa tener potenciales en desgaste, tratando de traer recursos para poder hacer todo lo que me están pidiendo, y a veces hasta sale peor, porque son cosas que traemos que creemos que tienen que ver con lo que nos están enseñando, y a la hora de la hora no funciona. Fíjate. Ok. Ese es el gran secreto. Hay una frase que me gusta de una película que me fascina, que el Kung Fu Panda, cuando está el maestro enseñando al guerrero dragón, le dice, ¿qué no te das cuenta que el presente por eso se llama presente? Porque es un obsequio y es un regalo. ¿Cómo ocupar ese regalo en todos los aprendizajes que vamos teniendo constantemente en nuestra vida? Porque esta es una vida de aprendizaje, para eso venimos, ¿cierto? Pues yo creo que inevitablemente tenemos que aprender. Cuando no sabemos algo, pues nos vamos a exponer a aprender. Sin embargo, yo creo que existen otras formas, no necesariamente, digo, hay gente que dice que venimos a ser felices, ¿sí? Y pues va a tener que buscar la felicidad. Otra gente dice que venimos a aprender, entonces tiene que buscar conocimiento. Otra gente dice que tiene que venir a hacer felices a los demás y va a estar buscando personas que estén infelices para hacerlas felices, aunque no estén infelices, nomás con que las vea ella. Yo creo que el asunto, y lo vamos a ver en el de abandono, pérdida y duelo, ¿sí? Los potenciales que se desgastan en cuanto a los deseos más altos son los apegos. ¿Ok? Es decir, cuando yo me apego a una persona, pues siempre estoy tratando de pensar o en evitar el abandono. ¿Me explico? Sí. Entonces se acaba el amor, y entonces lo que estoy cuidando es a la persona. Y los puntos de referencia más importantes para estar bien y no estar en el apego es que haga lo que yo le pida, porque entonces sí me quiere, porque me hace caso. ¿Me explico? Y ninguna relación es total. ¿Me explico? Tiene muchas variaciones, somos personas. Pero si te metes en esos términos, pues el apego, hay que acabar con el apego. El apego más grande para que no haya temores, no haya sufrimiento, no haya dolor, no haya pérdidas, no haya temor, ¿sí? ¿Qué crees que es? ¿Cuál es el desapego más grande? A nosotros mismos. Si te desapegas a lo que tú eres, pues acabas de fondo con los deseos, con las cosas que quieres aprender, y entonces los potenciales en el cerebro se amplían porque no se desgastan en nada, no se gastan en nada. Tengo una pregunta. Sí. ¿El desapego más grande que dices es uno mismo? ¿Te refieres al ego? Me refiero a todo lo que quieras. Ok. Está pegada a su imagen. Hay gente que está pegada a su poder, a su dinero, a sus formas, al reconocimiento, a lo que le dicen, a mil cosas. Hay gente que hasta se disfraza de lo que no es.
para que puedan estar bien con él mismo y con la gente. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, son artistas, se tragan su personaje y viven como el personaje. Sí, para mí realmente el concepto de ego es efectivamente es toda esa historia que se crea a partir de nuestro nacimiento y desde el nombre y en donde estudiaste y qué compraste, qué conseguiste, etcétera. Entonces, para mí todo eso es el ego. Sí, 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 definitivamente. Entonces, pues estos potenciales, pues si los quieres acabar desde el principio, pues nomás desapégate de lo que eres. Y eso es algo costoso, ¿me explico? Porque el cerebro siempre está funcionando y está en función de lo de allá afuera y de lo que traemos adentro. O sea, lo que dices es que a veces gastamos, hablando y siguiendo este lineal que nos estás explicando, que el impulso eléctrico, pues para empezar darnos cuenta que en dónde estamos desgastando la energía, y aplica en esta parte de que gastamos más energía en sostener el personaje que nos hemos creído que está afuera, que no tiene que ver nada con lo que realmente somos. Exactamente, y a veces hasta se olvida uno de quién es para sostener ese personaje. Pero el asunto no nada más es lo que te tratas de sostener tú, sino lo que tratas de sostener allá afuera para seguir siendo tú. Fíjate, gastamos tanto hasta en la energía, en lo que, cómo nos queremos contar la realidad, aunque la realidad ni sea como es, o sea, no aceptamos como es, otra, la tenemos que enmascarar y ponerla bonito para que no nos duela, y la otra ni siquiera tiene que ver con lo que deseas realmente. Entonces, por ahí es donde dices que por eso no creamos la realidad que queremos, sí, porque gastamos más en lo incorrecto. Es correcto. Ahora, fíjate, este estudio lo basamos en dos procesos ya hace muchos años, de los primeros que investigamos. Uno que se llama autoplastía y aloplastía. La autoplastía es cuando quieres cambiar tu realidad que no existe aquí adentro. O sea, lo que está allá afuera lo quieres cambiar aquí, esa es la autoplastía. Y la aloplastía es cuando quieres ir a cambiar afuera las cosas para estar bien. Y lo único que tienes que hacer es desapegarte de qué crees que es lo que tiene que estar pasando afuera para estar bien, o qué crees que es lo que tiene que estar pasando adentro para estar bien. Simplemente es. A eso se le llama fluidez total. Cuando no tienes que estar pensando ni reexplicándote las situaciones de allá afuera en tu cabeza. Ese es otro desgaste. Cuando no tienes que ir anticipándote a los hechos de lo que vas a decir, si te dicen esto, entonces contesto esto, etc. Eso es otro desgaste. El estar pensando dónde está la otra persona es otro desgaste. Y ahorita me acuerdo de una paciente que tuve, en Monterrey, Gaby, que decía que se comunicaba con los extraterrestres y que tenía, un día me habló, me dijo que no iba a ir a consulta porque tenía cita en la federación. Y dije, ¿qué hacer en la federación? Porque tenía naranjas y tenía vacas. Y pues yo creo que en la federación de las naranjas o de las vacas o alguna cosa así, pero no era en la federación intergaláctica. Entonces dije, cabrón. Me puse a pensar y dije, a ver, doy la duda. Y entonces empecé a preguntarle y me decía algo muy chistoso, para mí chistoso en ese entonces, ¿sí? Que existen diferentes niveles de realidad y que en otros lugares los entes que viven ahí no tienen que estar teniendo una recreación colectiva de la realidad. Y yo dije, bueno, digo, si se oye interesante, se oye bajo la física, se oye de manera correcta, por la construcción de bloques en realidad, que después lo veremos, ¿sí? Y decía que nosotros aquí, pues tú sabes dónde estás, cada quien sabe dónde está, y sabe dónde está el centro de Querétaro. Y todo el mundo, los que vivimos en Querétaro, sabemos dónde está el centro de Querétaro. Sabemos dónde dejamos nuestro carro, sabemos dónde estamos, o sea, sabemos exactamente dónde estamos y qué hay en el entorno. Todos. Entonces, todos construimos todo este entorno, ¿sí? Y lo experimentamos como real. Ella ya hablaba de un desgaste colectivo psíquico, ¿sí? No individual como lo estamos hablando ahorita. ¿Sí? Entonces, ella decía que la gente no tiene que estar recordando dónde dejó sus cosas ni lo que tenía. No se gastaba ni siquiera en eso. En voltear a ver cosas afuera y crear su realidad, una experiencia interna. Ella decía que la gente, o en esas entidades de esos lugares,
Pues si yo quería hablar con Elvia, nada más nos creábamos lo necesario para Elvia y yo estar hablando. Psíquicamente, ¿no? O sea, ya no tendríamos que transportarnos ni nada. No, aparte psíquicamente también. Porque finalmente tenemos que tener todo en orden para estar en orden. ¿Me explico? Es decir, tú recuerdas desde tu lugar dónde está el centro de Querétaro. ¿Sí? Ok. Luz también, Rocío también. Y entonces, ahí está. Y todos los queretanos sabemos dónde está el centro de Querétaro. Y entonces, ahí está creado por todos nosotros. Todos gastamos para que esté ahí. Okay. Si todos empezara a olvidar de todas estas cosas, tendríamos mucho más recursos psíquicos personales y a nivel colectivo. Ok. Okay. Pero finalmente las cosas existen porque las experimentamos. No las podemos experimentar, no existen. Cuando visualizamos algo, existe a nivel de neuropéptidos y lo experimentamos. Igual pasa afuera. ¿Ok? A ver si aquí entiendo, es por ejemplo, el que tú no estés, y hablando en el amor de pareja, ¿no? El que tú no tengas una pareja no significa que no estés experimentando amor. Lo primero que tendríamos que hacer es experimentar amor para que en la parte material ese amor se materialice, pero pensamos que primero tiene que llegar el otro para experimentarlo. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Bueno, también existe que tú quieras amor porque necesitas estar apegado a algo o a alguien. Ok. ¿Sí? Porque eso te da tranquilidad. Tienes un hombre que te acompaña, te escucha, te quiere, te atiende, te saca, te comprende. Pero entonces dices, bueno, si me da eso, yo tengo que darle algo. Entonces, mucha gente desea tener una pareja desde la necesidad y se apega a esta necesidad y no a una relación. Y entonces lo que necesita siempre es estar deseando un hombre. No tenerlo. Ok. ¿Sí? Y tenerlo es decirlo de alguna manera, porque tampoco se puede convertir en un apego. Igual un hombre con una mujer. O sea, somos libres. Una relación de pareja no es a fuerzas. No es porque tú quedaste y entonces me estás fallando. No, aquí está porque quiere. Y porque quiere, puede. Y porque puede y quiere, se entrega. Okay. Pero no es, tú quedaste en esto, no ibas a ir acá, no ibas a hacer, no, a ver, no es a fuerzas. Ok, pero a lo que voy, que lo que dices es que finalmente hasta que lo experimento existe. Primero lo tengo que experimentar y no hablo de que alguien, en este caso, por ejemplo, con una pareja, venga y te haga sentir ese amor. No, tendría que nacer primero de ese amor profundo que habita en ti para compartirte con el otro, ¿o cómo es esto? Vamos a poner un hecho. Hay escuelas que te dicen o te enseñan a manifestar cosas. Ocurre o que cambies tu realidad. Y entonces dices, bueno, digo, yo he tenido aquí muchas personas y voy a poner el ejemplo de la mujer que quiere una pareja. Ya para empezar es una necesidad. El decir quiero ya viene de raíz una necesidad. ¿Sí? Algo necesita del hombre. Lo que quieras, desde lo físico, lo sexual, lo afectivo, lo espiritual, lo que quieras. ¿Sí? Y entonces se pone a visualizar y hacer ejercicios para atraer a un hombre. ¿Sí? Suena como a trampa mortal. O sea, ya que llega, ¿para qué lo quieres? ¿Para que cubra tus necesidades? ¿Quién crees que va a llegar? Otro igualito que tiene que le cubra las necesidades, porque es lo que tienes. No puedes manifestar, ni crear, ni cambiar tu realidad más allá de las construcciones internas que tú tienes. ¿Me explico? Si pides desde la carencia, ¿quién te va a llegar? Alguien con carencia. Ahí porque se aplica de que un roto y un descosido, ¿no? Sí, pero esa es la construcción. No puedes construir algo que no está en tu cabeza. No puedes ver afuera o experimentar algo que no está en tu cabeza. ¿Me explico? Okay, y ahí entramos al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la comunicación acelerada entre neurosistemas. O sea, el primer punto es, yo tengo mi actividad eléctrica, aprendo cosas, veo cosas,
y mando la señal a mi cuerpo. Ok. Y ese lo tengo que tener limpio, no desgastante. No, lo que piense va a mi cuerpo y me lo desgasta. Eso es lo que tenemos que arreglar en los siguientes módulos. Luego, tenemos la siguiente parte. Aprender desde el desapego. Aprender desde esa parte de actividad eléctrica pasiva. O sea, como cuando se me van las cabras y me están explicando algo y todo sale perfecto. ¿Ok? Y esta última que tiene que ver con la conexión entre neurosistemas de una comunicación acelerada. ¿Ok? ¿Por qué le pongo así? Porque dentro de los parámetros de la ciencia, hablar de la telepatía o de transferencia de potenciales psíquicos, pues es charlatanería. ¿Ok? ¿A quién les pasó esto? Yo tomé de ejemplo a Rupert Sheldrake, que lo sacaron por un tiempo de la escuela era el decano de la biología molecular en Cambridge. Utilizó la palabra telepatía y empezó a hacer investigaciones. Y ya no les gustó. Ya no les gustó el término, ¿sí? No se le prendió el foco en ponerle comunicación acelerada entre neurosistemas, que es exactamente lo mismo. El doctor Jacobo Grimberg lo puso en medio, ¿sí? Porque para los chamanes él era un científico, para los científicos él era un chamán, estaba en medio, ¿sí? Pero finalmente sus trabajos tienen que ver con los potenciales evocados de toda su vida y la creación de la experiencia. ¿Cómo se crea una experiencia interna? Okay. Entonces, en la psicología endocéntrica le pusimos, para evitar todos estos sentimientos científicos, comunicación acelerada entre neurosistemas. Es la capacidad que yo tengo de transmitir esa, primero desde mi cerebro a mi cuerpo, aprender de estos procesos y luego transmitir a otras personas y captar también de otras entidades que no tienen que ver nada más con personas. La comunicación acelerada entre los neurosistemas tiene que ver con todos los aspectos vivos y no vivos. ¿Ok? Tienen que ver, por ejemplo, te voy a poner una situación. Los indios, su máxima ofensa cuando se pelean, pues es romper el plato, romper la artesanía, romper la pipa que hizo el señor, se la rompen y es brutal la bronca. ¿Por qué? Porque ellos establecen que todo lo que se hace va su espíritu, va su magnitud en el objeto. Ok. Y dirás, pues lo entiendo desde el punto de vista del chamán, del indio, pero también si nos quitamos todos estos marcos de referencia de los indios y de esta explicación y de todo lo que estoy haciendo, vamos a tener que ver desde el punto de vista de transformación después de Newton a Einstein, que todas las cosas, todos los elementos están hechos de lo mismo, están hechos de chon. O sea, carbono, oxígeno, nitrógeno y o sea, chon. A ver, carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrón. Sí, nitrógeno. Ok, ya con eso me lo aprendí. Ay, ¿por qué no me lo dijeron así en química? Entonces, está hecho de todo esto y todas estas son partículas que se encuentran en movimiento en el espacio. Nosotros estamos de hecho, las cosas también. Entonces, tenemos una conexión con todo esto. Y nosotros, si tuviéramos esta parte de lo que es la comunicación acelerada entre neurosistemas, podríamos aprender de todo. Este proceso apenas se está gestando. Cuando hablamos ahora de investigaciones que son multidisciplinarias, porque entonces ya el genetista avienta una información que la agarra un economista. Ok. Un genetista pues agarra la información de un ingeniero que está estudiando controles, vamos a decirlo, está estudiando todo lo que tiene que ver con circuitos o microcircuitos. Un neurólogo agarra esa información para ver cómo funciona el sistema nervioso. Un ingeniero en sistemas que estudia ciencias de la salud y luego un doctorado en neurociencia está quitando el problema de Alzheimer porque lo que está haciendo es activar circuitos y los ve como ingeniero. ¿Me explico? Entonces, estamos entrando desde la parte del hemisferio derecho
izquierdo, perdón, que es lo académico, a entender procesos de aprendizaje globales. Okay. ¿De dónde surge esto? De tener esa estructura en la cabeza. Okay. Entonces, tenemos estos 3 parámetros, porque pues antes un ingeniero decía, esto es mentira, lo psíquico es mentira, o un psíquico decía un ingeniero, no, pues es una persona, es un bloque, es un ladrillo, no puede ir más allá del 1, 2. Y hoy en realidad, pues hay muchos cambios y muchas transformaciones que tienen que ver con esta integración de todos estos aspectos. Ok, fíjate, lo que estás diciendo que antes el aprendizaje incluso académicamente lo que hacía era separar, era los ingenieros, los de humanidades, y de veras ahora es sorprendente como en este caso, por ejemplo, tú como ingeniero pudiste integrar una humanidad como es la psicología en tu vida y así sucesivamente. ¿Esto cómo nos hace integrarlo en una cuestión de aprendizaje acelerado y entenderlo? Tiene validez porque estudié ingeniero y luego después estudié psicología. ¿Me explico? Ajá. No fue desde el proceso acá, sino tuvo que ser académico y tuve que tener una maestría en neurofeedback y tuve que tener una maestría que lo de ingeniería me sirvió para los potenciales evocados y hacer investigaciones. Como por ejemplo ahorita tenemos gente en Querétaro, ¿sí? Tenemos un doctor que estuvo en Nueva York haciendo su doctorado, que es ingeniero, que estudió ciencias de la salud como maestría y luego estudió neurociencia como doctorado. Uh-huh. Y ingeniero lo que está trabajando es quitar el Alzheimer, todas las demencias seniles. ¿Y cómo lo está haciendo? Está viendo al sistema nervioso y a los circuitos neuronales como si fueran pues tarjetas de computadora que se desactivaron. Y lo que él hace es activarlas. Las ve en un microscopio electrónico con rangos muy amplios, donde se ven las neuronas que están desactivadas, y a través de un equipo que él diseña como ingeniero, que emite ondas de biofotones, le avienta luz sin tener que abrir y activa regiones de neuronas. Eso está pasando en nuestro país mexicano y en Querétaro. O sea, lo que me estás diciendo que cuando entendemos esta comunicación acelerada entre, ¿cómo dijiste que se dice? Neurosistema. Entre neurosistemas, es entender que finalmente cuando lo entendemos podemos despertar ese conocimiento sin importar lo que el otro representa, porque ya no es una representación y un significado, sino es como una comunicación cuántica. No, vamos a ponerlo más simple para la gente. Se quita el juicio. Y como ya no tengo juicio de pensar que como el otro es un físico, un científico o algo que yo no soy, pero somos la misma materia, ¿lo puedo comprender? Sí, quitas el juicio. Lo siguiente que tienes que quitar es todo ese aprendizaje. Acelerar ese aprendizaje que tienes de forma activa, para que lo que te digan sea asimilado de manera como es, no como quieres asimilarlo, o como quieres a través de tus filtros aprenderlo. Cuando esto ocurre, entonces, tu cabeza, tu actividad eléctrica, tu actividad magnética manda otras señales a tu cuerpo. Porque no se trata de aprender nada más a nivel intelectual o psíquico, también físico, para que pueda tener una representación. ¿Por qué está así? Te lo puse al revés, te lo puse allá para acá. ¿Por qué está así? Porque alguien que tiene potenciales psíquicos, pues puede pensar, yo quiero tener los poderes de telequinesis. Pues el cuerpo interviene la mente, interviene lo que está afuera. Toda la energía es una sola cosa y yo estoy dentro de eso. Y tiene que comprender las dos vías de estas 3 particularidades que estoy explicando hoy, ¿sí? Una es que tiene que ver con la totalidad de lo que está afuera. Okay. Es total, lo que está afuera. Y la otra tiene que ver y manejar esa energía, pero también tiene que ver con la parte implicada. Yo como energía dentro de ese sistema para poderla modificar. ¿Me explico? Si hubiera, es que mucha gente esto lo ve como mágico cuando no es mágico. ¿Me explico?
o la mente la ve como algo incomprensible. O sea, ahí está. Lo que pasa es que te la estás gastando en otra cosa. La gente cuando entra a los grupos de psicología endocéntrica, al grupo didáctico en especial, me hace una lista de las broncas que quiere resolver, cambiar o quitarse. Cuando acaban, se las entrego, nunca las trabajaron, las ven y las ven como ridículas. Porque se están dando cuenta que existen otros sistemas, otras formas de proceder que no tienen que estar atadas a resolver esto para estar bien. Porque lo que está aquí es el pasado, y resolver el pasado para estar bien en el presente, eso no se puede. Se puede el siglo pasado, pero hoy no. Es como cuando vemos solamente, nosotros llegamos pensando que la punta del iceberg es nuestro conflicto. Cuando Exacto. En realidad pues, solamente vemos la punta, el conflicto, y ya después nos damos cuenta que ni había conflicto, que todo era un constructo de nuestra mente. Un constructo de tu mente para poder seguir donde estás y mantenerte ahí, sin desgaste, sin aprendizaje, volviendo a vivir lo mismo, porque eso te lo hace el cerebro para no desgastarse. Si tú al cerebro le quitas todas las vías y todos los accesos de conexión con conflictos allá afuera, con todas las emociones negativas adentro y afuera, ¿qué crees que va a hacer? Lo que está para hacer, desarrollar todo ese potencial que tiene, ¿no? Exactamente, pero si tú no estás bien, el cerebro te va a volver a proporcionar lo que tú necesitas para estar bien. ¿Qué es lo que te mantiene bien? ¿Cómo vives? Okay. ¿Por qué? Pues dices, oye, si yo estoy viviendo, un caso hipotético, yo estoy viviendo solo, en conflicto, entonces mi pareja o no tengo pareja, etcétera, etcétera, y ahí estoy bien, me mantengo a salvo y me mantengo vivo, ¿qué crees que va a hacer el cerebro? Se va a proporcionar lo de siempre, lo conocido, tu marco de referencia, familiar, social, el cómo te ves, el cómo te ven, para que estés ahí vas a estar bien. A lo mejor con un poquito de ansiedad, con un poquito de depresión, pero vas a estar bien. Y sabes salir de esas. Entonces, a eso se dedica esa parte. Y lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestra situación de lo que tenemos en nuestra cabeza, porque eso cambia la actividad eléctrica y magnética y se lo comunica a nuestro cuerpo. Y entonces los dos entran en sintonía de cómo vives. Y ya no se tiene acceso a la siguiente parte, que es aprender con una actividad eléctrica pasiva las situaciones personales y de allá afuera. Esto de actividad eléctrica pasiva quiere decir que lo que vas a aprender es libre de ansiedad, libre de buscar una resultante, libre de buscar un premio porque saliste bien o porque lo hiciste bien. Simplemente es como es por cómo estás. ¿Sí? Si esto se llega a dar de manera bien, o sea que lo que comunicas, lo que creas en tu cabeza, se comunica al sistema somático, se genera energía, no entropía, no desgaste, y empiezas a aprender de maneras que no están apegadas a nada, ni a resultados, entonces vas a tener el suficiente recurso que surge de ese aprendizaje, que no persigue nada, de una comunicación de actividad eléctrica y magnética a nivel somático correcta, con una apertura, para que puedas tener una comunicación acelerada entre neurosistemas. ¿Me explico? Y puedas aprender del aire, de la construcción que está aquí para ti, porque el cuerpo, cuando llega a estas instancias de que está bien lo que se le manda de la mente al cuerpo, que está bien cómo se aprende, entonces te conectas con el todo, o como decía Ken Wilber, con la noósfera, y entonces tienes acceso a todo el conocimiento. ¿Cómo vamos aterrizando el día de hoy? Porque nos acabas de dar los 3 elementos para con estos dejarlos que se interiorice, porque si algo hemos aprendido y coincidirán conmigo muchachas, es que la didáctica del instituto es eso, que lo que primero haces es, como nosotros queremos otra vez reexplicárnoslo a nuestro modo, dices, no, déjalo que se integre, déjalo que suceda, ahí estará, se va a ir integrando el aprendizaje, pero con estas 3 herramientas que el día de hoy nos das,
estamos dando la pauta para lo que al inicio platicabas de las siguientes pláticas y diálogos endocéntricos, entonces ubicar cuál, en este caso que hacíamos una metáfora, una explicación de toda esa basura que te quita energía, que no te deja comprender, que no te deja desarrollar estos potenciales psíquicos, identificarla y saber cómo actúan en nuestro túnel de impresión para poderlo transformar y entonces sí acceder a otra, experimentarte de manera diferente. Ok, lo voy a plantear de una manera simple, o sea, al revés. De afuera, que es lo más simple para la gente, hacia adentro. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy con alguien, yo creo que una de las primeras tareas es escucharlo y no estar hablando en mi cabeza de qué le voy a contestar. Solo lo escucho y lo miro a los ojos. Veo que siento. El segundo punto es estar escuchando, ¿sí? Y simultáneamente viendo qué tiene que ver conmigo. Y arreglar eso. Porque si alguien viene y me cuenta basura, es porque yo tengo algo de esa basura o solucioné algo de esa basura o me lo están contando y lo estoy construyendo en mi cabeza de alguna manera. Es decir, que cada vez que yo interprete de afuera algo en mi contra mi persona, o que se estén burlando, o que yo crea, o que creen que me están haciendo algo daño, me están dañando o algo, lo primero es empezar a ver por qué creo eso que me están haciendo. Porque entonces quiere decir que yo hice algo para que eso estuviera así, para que yo procesara esa información de esa manera. Ese es un desgaste de los más altos que hay, que no te deja tener todos los potenciales. Es más, déjenme decirles que entre más alto esté esto negativo, quiere decir que tus potenciales y tus recursos son más altos, solamente que te los estás gastando ahí. O sea, la persona que más sufre, la que más juzgada se siente, la que más víctima se siente, la que no entiende a nadie, la que no entiende nada, quiere decir que hay un gran potencial en esa persona que se lo está gastando en eso. Que el día que lo resuelva, va a tener mucha energía. Una persona que está llena de síntomas físicos altos, con todas estas respuestas negativas hacia su cuerpo, lo que aprende lo tiene que aprender en formas negativas o de sufrimiento, o personas que no se conectan con nadie y que están todas se sienten solas, son las que más potenciales psíquicos tienen, porque tienen que elaborar patrones más elaborados que generan respuestas físicas, interiores, o sea, psicológicas o psíquicas, y de allá afuera también. Cuando se resuelve todo esto, quedan con un potencial muy alto. Esas personas tienen que manipular desde su cuerpo, sus emociones, y afuera para estar de esa manera. Pues imagínate que dejan de hacer todo eso, todo eso es un recurso potencial psíquico más elevado. ¿Me explico? No quiere decir que alguien que ande de barba, de blanco y así, de chamán, tiene muchos recursos. A lo mejor está tan bien que no ocupa de gastarse en nada. Exacto. ¿Me explicó? Y la última tiene que ver con que cuiden de manera ecológica lo que piensan, lo que visualizan, lo que se dice, lo que hacen con su cabeza, porque eso va a tener un reflejo en tu cuerpo y te genera una disposición hacia afuera, hacia la gente, hacia cómo aprendes. Si yo estoy pensando, no, hombre, que estoy bien, güey, le chingué. Oye, a ver, ven, porque te voy a enseñar. La madre, güey. Ya vengo con mi cabeza que estoy bien, güey. ¿Me lo van a explicar? Esto se parece a esto y se parece al otro. Y dejas de oír a la persona y luego cuando vas y lo haces todo mal. ¿Sí? Una persona así no se puede conectar con nadie, ni con nada, ni puede aprender de nada. Porque todo está sujeto hacia el juicio de la vez que le salió bien. ¿Me explico? Entonces, paso 1, escuchar, no juzgar, ver a los ojos. Paso 2, me experimento, voltearme a ver. Y paso 3, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando estoy en esas comunicaciones? Sin embargo, no importa. El tema hoy es complejo. El tema hoy es muy técnico o es técnico, ¿sí? Pero estos son los 3 elementos que se requieren, la primera estructura, para elevar los potenciales psíquicos. La comunicación y transmisión de mis pensamientos a mi cuerpo, número 1. Número 2, el aprendizaje de manera pasiva, eléctrica y magnética de mi cuerpo, en mi cerebro y en mi cuerpo. Y número 3, conexión
y comunicación neuroacelerada entre neurosistemas. Esos son los 3 bases fundamentales para desarrollar cualquier potencial psíquico. Pues sí, no se preocupen si se lo aprendieron o no. Ahí están las revistitas. Ahí está la revista explicando cada una de estas cosas. Está una revista secundaria a este suplemento donde explica todos los aspectos psíquicos, la conciencia y el tiempo, la conciencia, la experiencia y el tiempo, lo que es la percepción, lo que es el campo psiónico, lo que todas esas cosas. Que incluso a lo mejor valdría la pena que la siguiente vez en la entrevista incluyéramos estos temas, ¿sí? Pero no se preocupen, porque lo que vamos a ir haciendo en este proceso, en las siguientes entrevistas, es ir quitando los desgastes que tenemos de esto. La siguiente que vamos a ver, con todo el ejercicio, va a ser el abandono, pérdida y duelo. O sea, vamos a ver cómo la gente construye su abandono y cómo se queda ahí y cómo termina doliéndole. Un dolor que nunca se va a quitar es un dolor que no se resuelve el abandono o lo que se perdió. Y lo vas a tener toda la vida. Hay personas que resuelven el abandono, pero no resuelven la pérdida y les va a doler toda la vida. Para resolver el dolor hay que resolver el abandono o la pérdida. Ok. Si no, vas a seguir viviendo esto. Entonces, este es el siguiente tema que vamos a ver. Okay. Abandono, pérdida y duelo. Y el siguiente, pues ya digo, ¿por qué se los digo? Pero va a ser los miedos. Ah, no, está padrísimo. Oye, Hugo, ¿con qué nos vamos despidiendo? Y yo te agradezco la manera y la didáctica en cómo hoy se abrió este primer ejercicio. Ojalá que ya la siguiente se animen más, porque yo entiendo que y tiene que ver con esta parte de ponerle rostro y también voz a la pregunta. A veces no nos animamos, pero este es el ejercicio que el instituto hace, es de ponle cara a lo que sientes, ponle voz a lo que estás sintiendo y pregunta directamente. Para eso son estos ejercicios, y yo le agradezco a Rocío, a Luz, que entraron sin miedo, con toda la disposición, que estuvieron atentas, hicieron las preguntas en este ejercicio, que lo que queremos hacer es eso, quitarle el juicio a nuestras propias preguntas y preguntar directamente desde donde lo estemos sintiendo, pensando, desde donde venga, ¿cierto? Es correcto. Pues mira, yo creo que lo más importante, digo, como algo secundario a este proceso que estamos iniciando hoy, pues es que la gente se deje de juzgar a sí misma, para que pueda dejar de juzgar allá afuera y pueda tener una mente un poco más abierta a aprender y a experimentarse de otra manera y experimentar a la gente de otra forma. Muchachas, ¿con qué se despiden el día de hoy para nosotros dar nuestro cierre final? Bueno, yo quisiera comentar que esto me queda bastante claro, puesto que trato mucho de hacer lo que es la parte de meditación personal, y me cuadra mucho los 3 espacios, las 3 etapas en que lo primero es fluir con lo que la vida te da, con la incertidumbre que te da cada uno de los momentos. El otro aspecto es hacer caso a lo que mi intuición me dice, que la intuición es, para mí el concepto es lo que viene de adentro, hacia mí, hacia afuera, de mi ser real, de mi ser verdadero, y que efectivamente en términos de meditación lo que te dice es: no pongas límites a tus deseos ni a tus intenciones, poniéndoles quiero un carro rojo, último modelo, 4x4 o lo que sea, cuando a lo mejor lo primero que tienes que pedir es quiero un medio de transporte, y que el universo te brinde el infinito número de posibilidades que hay. ¿Por qué? Porque al momento que yo digo quiero un carro rojo 4x4, simple y sencillamente ya lo limité. Y a lo mejor me va a dar un cohete, ¿no? Es así, para mí eso es lo que acabamos de ver en todo el día de hoy. Gracias, Rocío. ¿Tú, Luz? Yo creo que detenernos y vernos a nosotros mismos, o sea, ir perdiendo ese miedo de ver quién soy y de quién soy con las demás personas, con todas.
Gracias. Pues gracias, muchachas, gracias, Hugo, por permitir este encuentro. Y bueno, el instituto sigue trabajando, haciendo estos maneras, por ejemplo, de difusión a través de las entrevistas, de las revistas. Nosotros como tal, como grupo de la didáctica del instituto, seguimos sesionando ahora en Zoom. Y bueno, pues hay mucho que se está creando todavía, ¿verdad, Hugo? Sí, y bueno, hay mucho trabajo por hacer, siempre hay. Cuando uno es creativo, siempre hay cosas que desarrollar, investigar, transmitir, regalar, entregar. Y de alguna manera, yo invito a que todos desde su casa o donde estén, lo que crean de esto que está pasando, pues se cuiden. Cuidarse uno es cuidar también a los que están alrededor en un caso como este. Y finalmente, pues si no tienes a qué salir, no salgas, aunque hay gente que tenemos que salir a trabajar, hay gente que tiene que salir de compras, comprar comida, etcétera. También ha habido un reflejo muy bonito por parte de la gente, porque hay gente que está regalando comidas, hay gente que está regalando despensas, hay gente que, los taxistas que están llevando gratuito a los médicos, gente que dejó que tiene departamentos y se los dejó a los médicos que están cerquita del hospital, gente que un hotel completo enfrente del hospital dijo: aquí yo tengo todos estos cuartos que no voy a rentar, que no voy a en esta temporada, vénganse los doctores para acá porque no tengo que ir hasta su casa. O sea, también las partes de crisis nos llevan a un aprendizaje. Sí. Sin embargo, las crisis y el miedo son el peor maestro. Sí, y parémonos en confianza de que saldrá lo mejor de cada uno en medio de esto, que obviamente es algo que nadie se imaginaba, a lo que muchos no estaban preparados, pero demostremos de lo que estamos hechos. Hoy más que nunca es el aprendizaje. ¿Cómo seguimos todo el trabajo del instituto? Las páginas, por favor, Hugo. Bueno, este video, aparte del que ya está ahorita, se va a editar y se le va a poner así cortinillas y todo, así como me gusta a mí. También ese va a estar en YouTube. Vas pues ahí en el Face, en las redes. Ya se subieron la revista que tiene que ver en las redes y en la página con este tema, más los temas que apuntan y pueden desarrollar un poquito más la idea de lo que se platicó hoy. Y pues ahí está todo el material para el que lo quiera usar, etcétera. Pues ahí está de todo corazón. Pues es para ustedes. Y creo que pues Dios me ha bendecido con una posibilidad de hacer esto de una forma de entrega, y también me da mucho gusto que la gente siga interesada en ver los videos, bajen la revista. Digo, la revista no en las redes, sino donde está original puesta, el Revistero Internacional. Pues a lo mejor tengo poquitos lectores, 600 y cachito, pero ahí están, son lectores de varias partes que preguntan, que están ahí. En las redes, digo, no sé si algunos nada más le aprietan a la fotito, no sé si bajen la revista porque ahí no viene, son los datos muy cortos, pero pues muchas gracias a todos y pues que estén muy bien y nos esperamos ver aquí, que participen más en este experimento de esta entrevista que pensamos Elvia y yo, para que la gente pues tenga un contacto más cercano con su pregunta. Sé que las redes pues son crudas, son como niños de primaria o de jardín, que son crudos, son agresivos, no toleran, cortan, critican, porque hacerlo detrás desde las redes es muy fácil. Pero a ver en persona. Yo invito a que la gente se abra, piense en sus propios términos, asimile, desarrolle habilidades y capacidades a partir de esta información que se les da aquí y que se les da de buen corazón. Digo, sé que hay gente que lo puede criticar, hay gente que puede decir que estamos mal. La vez pasada alguien, un señor ya grande de por aquí cerca, no de Querétaro, pues dijo: me gustaría conocerlos para ver si es cierto que viven en equilibrio. Ay, pues sí, que nos conozca. Oye. Entonces, sí, se fue a escribirle al señor y dijo: buenas tardes, ¿cómo está usted? Mire, soy Hugo Villarreal, le invito a que me conozca y que conozca también a la que me entrevista, ¿sí? Yo soy el fulano, me presenté, fíjense que yo tengo esto, hago esto desde hace años, ayudo así en la comunidad y hago esto y otro. Y se disculpó el señor y me dijo: es que yo doy en las iglesias pláticas para prematrimoniales y de esposos. Y ya le dije: no, pues yo estuve en estas cosas. Entonces ya como que a veces también los temas y las formas
parcializan a la gente. Sí. Hay que dejar que eso ocurra, ¿verdad? Yo los quiero mucho, a todos los que nos están viendo, y la verdad, me gusta mucho mi trabajo, y lo hago de corazón para todos. Pues ahí está. Gracias, porque este es un buen hábito que se nos está generando cada 15 días, poner en la mesa los diálogos endocéntricos. Gracias, equipo, gracias, muchachos, y a todos los que me están mandando por acá en las redes sociales comentarios. Angie Suanirán, que le encantó es el tema del día de hoy. Gracias por compartir de una manera científica. Bendiciones. A mi querida hermana Ale Gómez, que también es parte del grupo didáctico, dice, nos manda abrazos y saludos. Interesante el tema, y dice que es súper cierto. Luz, una linda invitación, lo que el día de hoy compartimos. A Betty Zárate también le gustó el tema, mi querida Bel Morales, le mando un abrazo. A Adriana, Catalina también, María de la Luz Zavala, y de veras, el día de hoy estuvieron muy activos nuestra querida comunidad. Y bueno, estos son los buenos hábitos y las buenas, las cosas positivas que ha traído esta contención, porque antes no nos damos espacio ni siquiera los domingos para escuchar la información. Y para nosotros ha sido sorprendente que cada vez crecen más los diálogos endocéntricos, todo lo que estamos compartiendo. Y bueno, pues un placer, gracias. Y también desde acá que nos sigan en nuestras redes sociales para que, bueno, descubran todos los contenidos que tenemos para ti, para compartirte la información útil que transforme nuestras vidas. Pues vámonos, muchachos. Excelente tarde, provechito, donde quiera que anden, ya sea en México, en Perú, allá en Chile, donde nos vean, que tenemos una comunidad que cada vez está creciendo más. Gracias, gracias, gracias. Nos vamos, muchachos. Bye.